Bienvenidos a esta práctica de laboratorio sobre la tabla periódica y sus propiedades. En esta investigación exploraremos cómo las características de los elementos químicos varían de forma predecible a lo largo de la tabla periódica, centrándonos en la reactividad en agua de los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos, la comparación de velocidades de reacción, la prueba de la llama y la acidez y basicidad relativa de los elementos del tercer periodo. La tabla periódica no solo es una herramienta visualmente atractiva, sino que también es esencial en el estudio de la química. Nos proporciona una gama de información sobre los elementos desde su número atómico hasta sus propiedades físicas y químicas. La organización de los elementos en la tabla periódica nos permite comprender cómo estos elementos se relacionan entre sí y cómo sus propiedades varían de manera predecible. Existen varias maneras de clasificar los elementos dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, los metales se encuentran en el lado izquierdo de la tabla periódica, mientras que los no metales se encuentran en el lado derecho. Esta es una de las clasificaciones de la tabla periódica. Los metales tienden a perder electrones convirtiéndose en iones positivos, mientras que los no metales tienden a ganar electrones formando iones negativos. También está la clasificación por periodos, la cual muestra cómo cambian las propiedades de los elementos a medida que avanzamos de izquierda a derecha en la tabla, mientras que los grupos nos muestran cómo cambian las propiedades al moverse hacia abajo en la tabla, revelando similitudes en la configuración electrónica y por lo tanto en las propiedades químicas. Para el experimento 1 se colocan 100 ml de agua en un beaker al cual se le agregan 2 o 3 gotas de fenolftaleína. Luego se añade un trocito de litio, uno de sodio y uno de potasio por separado y se anotan las observaciones de cada uno. Importante que los colores iniciales de cada uno de los elementos son el litio verduzco, el sodio blanco grisáceo y el potasio blanco metálico. El comportamiento de cada uno de los tres elementos se debe a la reactividad de los metales alcalinos con el agua, un proceso conocido como reacción metal-agua. La reactividad aumenta conforme se desciende en el grupo de los metales alcalinos, lo que se refleja en la velocidad y la violencia de la reacción. Veamos cómo reaccionó cada uno de ellos. Al introducir el trocito de litio en el agua, inmediatamente comenzaron a formarse burbujas alrededor del trocito, y este se disolvió por completo en el agua. La reacción del litio con el agua es menos violenta en comparación con el sodio y el potasio debido a que el litio es el metal alcalino más liviano. Al entrar en contacto con el agua, el litio reacciona para formar hidróxido de litio y gas hidrógeno. Durante la reacción se formó una esfera particular característica del sodio mientras se disolvía por completo en el agua. Al igual que con el litio se generaron burbujas, el sodio reacciona con el agua de manera más rápida y violenta que el litio debido a su mayor reactividad. Al entrar en contacto con el agua, el sodio también forma hidróxido de sodio y libera hidrógeno, pero a una velocidad mayor que el litio. La reacción del potasio con el agua fue mucho más rápida y violenta que la del litio y el sodio. Inmediatamente se produjo una efervescencia intensa, formando burbujas y liberando una gran cantidad de calor. El potasio, siendo el metal alcalino más reactivo, reacciona de forma más violenta y rápida que el litio y el sodio. Al entrar en contacto con el agua, el potasio forma hidróxido de potasio, liberando hidrógeno y generando una llama de color naranja o violeta debido a la intensa liberación de energía en forma de calor. Se vierten 100 ml de agua en un beaker y se agregan de 2 a 3 gotas de fenolftaleína. Luego se llena un tubo de ensayo mediano con agua hasta el borde y se introduce con la boca hacia abajo. Se coloca un trozo de calcio metálico en el agua y se observa lo que sucede, tratando de capturar las burbujas que se forman con el tubo de ensayo. Se repite el procedimiento con un trozo de magnesio metálico y si después de un minuto no ocurre nada, se agregan 10 ml de HCl 6 mol por litro. Tanto el magnesio como el calcio reaccionaron formando burbujas de hidrógeno. El magnesio costó un poco más que el calcio, pero esto puede deberse a que hay que lijar bien la lámina de magnesio, ya que si se encuentra oxidada es difícil que reaccione. Estos resultados se deben a la reactividad de los metales alcalino-térreos con el agua. Al reaccionar, estos metales liberan hidrógeno gaseoso, produciendo burbujas observables. La adición de ácido clorhídrico acelera la reacción al proporcionar protones adicionales para la formación de hidrógeno gaseoso. Se hierve 150 ml de agua destilada en un matraz Erlenmeyer. Una vez que el agua alcanza el punto de ebullición, se apaga el calentador y se mantiene el matraz Erlenmeyer con el agua caliente sobre la fuente de calor para conservar su temperatura. Luego se toma una tira de magnesio limpia de aproximadamente 4 centímetros de largo. Se sujeta por un extremo con pinzas y se acerca al fuego. Después se introduce la cinta de magnesio encendida en la boca del matraz Erlenmeyer sin que entre en contacto con el líquido caliente.
La explicación de estos resultados se debe a la reacción de oxidación de magnesio en presencia del oxígeno. Al acercar la tira de magnesio al fuego, se produce una reacción química entre el magnesio y el oxígeno del aire, generando óxido de magnesio y liberando una gran cantidad de energía en forma de luz y calor, lo que se percibe como una chispa extremadamente brillante. Cuando se introduce la tira de magnesio encendida en la boca del Erlenmeyer, al no haber oxígeno disponible en el interior, la reacción se ve interrumpida y la chispa se apaga. Se preparan dos tubos de ensayo de tamaño mediano, cada uno conteniendo 10 ml de ácido clorhídrico, con una concentración de 6 mol por litro. Los tubos se etiquetan como A y B respectivamente. Al mismo tiempo, se debe agregar un trozo de magnesio al tubo A, mientras que al tubo B se le agrega un trozo de calcio. Las observaciones mostraron que en el tubo B, donde se agregó el calcio, hubo una reacción con una efervescencia considerable y la formación de burbujas de hidrógeno. Además, el tubo se calentó generando calor. Por otro lado, el tubo A, donde se agregó el magnesio, la reacción fue más rápida, pero no generó tantas burbujas ni calor como el tubo B. Estos resultados se explican debido a que el calcio es más reactivo que el magnesio. La efervescencia y la generación de calor en el tubo B se deben a una reacción más vigorosa entre el ácido clorhídrico y el calcio, produciendo hidrógeno gaseoso. En el caso del tubo A, la reacción entre el ácido clorhídrico y el magnesio es menos exotérmica, por lo tanto se produce menos calor y menos burbujas de hidrógeno. Se sujeta la solución de iones de sodio que se encuentra en un recipiente con un atomizador para rociar suavemente la llama del mechero accionando el atomizador del recipiente. Se repite el procedimiento con otras soluciones que contienen iones de potasio, calcio, magnesio y estroncio, y se comparan los colores de las llamas. La prueba se basa en el hecho de que cuando un metal es sometido a una llama, los electrones de los átomos en la muestra absorben energía y se excitan a estados de mayor energía. Cuando estos electrones vuelven a su estado fundamental, liberan la energía absorbida en forma de luz visible, generando así un color característico. El color específico de la llama depende del metal presente en la muestra. Cada metal tiene un conjunto único de electrones y niveles de energía, lo que significa que la energía absorbida y emitida será única para cada metal y por lo tanto genera un color característico. La llama de cada metal produce un color distinto que puede ser observado y utilizado para identificar el metal presente. Que el litio genere un color violeta indica que puede presentar una intensidad más alta de energía liberada, mientras que la baja intensidad de la reacción que se da con el magnesio se debe a que los electrones del magnesio son menos propensos a ser excitados por la llama, resultando en una emisión de luz amarilla menos evidente. En un vidrio reloj se distribuyen porciones del papel indicador, luego se deja caer 1 o 2 gotas de una de las disoluciones disponibles sobre el papel, repitiendo el proceso con cada una de las disoluciones restantes. El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio no causaron ningún cambio en el color del papel indicador. Sin embargo, al dejar caer la disolución de litio sobre el papel indicador, este cambió de color rojo a azul, lo que indica que la solución es básica. La propiedad periódica que se puede atribuir al hecho de que solo el litio reaccionara es su menor tamaño atómico en comparación con los otros elementos del tercer periodo. Debido a esto, el litio tiene una mayor polarización de carga en su enlace con el oxígeno del agua. Esta mayor polarización facilita la liberación de iones hidróxido, lo que genera una solución más básica. En contraste, los otros elementos del tercer periodo no tienen tanta polarización, lo que dificulta la liberación de iones hidróxido y por lo tanto no reacciona con el papel indicador. A modo de conclusiones tenemos: la reactividad de los metales alcalinos aumenta conforme descendemos en el grupo. Cada metal produce un color característico al ser sometido a la llama, lo que permite su identificación. La reacción de litio con el papel indicador demostró su carácter básico, mientras que los otros elementos del tercer periodo no reaccionaron, indicando su carácter neutro. Los metales alcalinoterrios reaccionan con el agua liberando burbujas de hidrógeno. La tabla periódica proporciona una guía útil para predecir la actividad de los elementos. En general, la reactividad aumenta al descender en un grupo y disminuye al avanzar de izquierda a derecha en un periodo.